Buenos días compañeros, mi nombre es Gabriela Verdugo y en esta ocasión les estaré explicando cómo realicé mi proyecto que consiste en un reproductor MP3. Muy bien, creé el proyecto DJ Reproductor. Dentro de esto tengo tres capas. He dividido en tres capas del proyecto: la capa clases, la capa GUI, que es la de interfaz lógica, la de interfaz gráfica y la capa de lógica. La capa de clases. Dentro de esta está canción, canción por usuario, manejador de B, tabla y usuario. Dentro de GUI, dentro de las interfaces gráficas tengo las ventanas que estará viendo el usuario cuando recorre el programa. Y dentro de eso tengo identificación de usuario, registrar usuario, reproductor, ventana reproductor y editar canción. Cabe recalcar que reproductor es una ventana por si desean hacer otro diseño como una muestra. Y editar canción lo desarrollé pero no lo he terminado. Lógica. Dentro de lógica, este paquete se comunica directamente con GUI y con el paquete de clases. Tenemos el cliquear, lista de canciones, manejo de canción para reproducir, manejo de canciones por usuario, manejo de usuarios y Move Mouse Listener. Y dentro de DJ Reproductor solo encontramos del main. Las capas principales son lógica, GUI y clases. La idea principal para hacer este proyecto era que todos tenemos la necesidad de escuchar música, ya sea en distintos ambientes y distintos tipos de música. Entonces ahí nace y surge la idea de hacer un reproductor. Comencemos. Vamos a ejecutar para ver la pantalla principal y para ir explicando qué hacen cada una de sus opciones. Bien, cuando aparece la ventana principal tenemos el usuario y la contraseña. Si es que hemos ingresado un usuario y una contraseña que no están registrados, entonces cuando aplastemos de iniciar sesión, nos va a decir que el usuario y la contraseña son incorrectos, que por favor los verifiquemos. Si es que es así y nos hemos equivocado, debemos hacer memoria de cómo ingresamos los datos. Caso contrario, podemos ingresar en registrarse y nos mostrará esta ventana, donde dice código, nombre, password y correo electrónico. Con el código es el que vamos a hacer acceso aquí, donde dice usuario. Y el nombre es el que nos aparecerá en el reproductor y la contraseña la vamos a utilizar. Y el correo electrónico es un dato extra de un campo que vamos a estar utilizando dentro del programa. Bien, veamos cómo funciona esto. Continuando ahí vamos a ver qué hace cada una de las ventanas. La primera que nos aparecía era identificación de usuario. Entonces, donde vamos a guardar el nombre del usuario se llama JTextFile y donde vamos a guardar la contraseña se llama JPasswordFile. Cuando damos en iniciar sesión, llamamos a la función iniciar sesión. ¿Qué hace la función iniciar sesión? Es una función que no retorna nada, por eso es un void. Entonces comprobamos. Si es que el nombre de usuario está lleno, o sea, no está vacío, y la contraseña también está llena, o sea, la caja de contraseña está llena, no está vacía, entonces creamos una instancia de new usuarios. ¿Y qué tenemos en manejo de usuarios? Tenemos un array list de usuarios y dentro de usuarios vamos a tener lo que son los atributos de código, nombre, clave e email, lo que les estaba mencionando en la ventana de registro. Ahí creamos el constructor de usuario con todos sus atributos en vacío, es decir, una cadena en vacío. Y continuamos en el manejo de usuario, creamos una array list, o sea, una lista de usuarios, y obtenemos el usuario con el get usuarios. ¿Qué hace el get usuarios? Llama a la clase donde estamos conectando la base de datos.
Entonces esta clase se llama manejador DB. Vamos a dirigirnos a esta clase a ver cómo conectamos la base de datos. Ya, estas primeras 3 líneas son unos atributos que nos pide la base de datos Access para poder inicializarla y para así encontrar la dirección de la misma. Al siguiente declaramos un atributo de tipo archivo. A este le ponemos el nombre de nuestra base de datos, que se llama base manejo de canciones.mdb, o sea, la extensión que genera la base de datos. Y creamos una variable de tipo string, en este caso le he denominado mydb, donde estaremos guardando la dirección donde se encuentra la base de datos. Cuando hemos guardado la dirección, tenemos que poner f.getAbsolutePath y así obtendremos la dirección completa. Hemos creado arriba una variable cnn de tipo connection y es private, solo se puede acceder dentro de esta clase. Y para conectar la base de datos tenemos driver manager.getConnection mydb.props. Aquí con estos atributos estamos conectando a la base de datos a nuestro programa. MyDB es la dirección y el prop son las características que nos pide la base de datos. Si es que esto no pasa y tenemos un error o la dirección está mal, nos va a salir una excepción que está error en el driver, o sea que está mal conectado o que está haciéndose mal este paso anterior. Caso contrario nos retorna null y continúa. Para desconectar la base de datos, como teníamos la variable de cnn connection, ponemos .close y se cierra la base de datos. Si es que no pasa eso, hay una excepción que nos muestra por pantalla error al desconectar, es decir que si es que no se desconecta satisfactoriamente la base de datos, nos va a salir error al desconectar. Debemos de estar pendientes de estas situaciones. Muy bien, estamos en manejo usuarios. Y en la ventana de identificación usuario. Ya. Ahora uso usuario. Extraemos del usuario, o sea, del texto tomamos el nombre del usuario y la contraseña. Y si el código y el usuario están, son diferentes, no están en vacío, llamamos a la ventana reproductor. Esto quiere decir que llamamos a la ventana para que ya pueda reproducir sus canciones. Bien, si es que no pasa esto, el usuario o la contraseña son incorrectos, o sea, si es que ingresa otro usuario o otra contraseña se confunde en un número o en un dígito, entonces nos va a aparecer el mensaje de el usuario y la contraseña son incorrectos. Y si es que están vacíos los campos, nos va a salir ingrese su nombre de usuario y su contraseña. Cuando aplastamos la opción registrarse, creamos una instancia del objeto registrar usuario. ¿Por qué registrar una instancia del objeto registrar usuario? Porque es la ventana donde vamos a registrar al usuario. Y nos vamos a la ventana de registrar el usuario. Donde ponemos el código se llama jtextfile registro código. Donde ponemos el nombre jtextfile registro nombre. En la contraseña va a ser lo mismo que pasó en la ventana de inicio. jpasswordfile que le denominaremos registro password. Y con respecto al correo electrónico jtextfile registro correo. Cuando hemos llenado todos estos campos y aplastamos el botón registrar, nos lleva a lo que hace las validaciones del ingreso. Ya, si las validaciones de ingreso es igual a false, pero antes vamos a la función validaciones de ingreso. Declaramos una variable estado de tipo booleano igual a true. Si el registro nombre está vacío, entonces nos aparece un cuadro de diálogo que nos dice ingrese el nombre de usuario y el estado cambiaría a false. En caso de que la contraseña esté incorrecta, cambiaríamos Verifica.
Entonces, continuando con las validaciones de ingreso, tenemos que si es que no se ingresa la clave, nos va a aparecer un cuadro de diálogo o un mensaje en un cuadro de diálogo que nos diga que inserte la contraseña. Y el estado también se pondrá en false. Ya, si es que la contraseña, o sea, el largo de la contraseña es menor a 6 dígitos, nos va a aparecer otro cuadro de diálogo que diga ingrese una contraseña de al menos 6 dígitos y el estado se pone en false. Y retornamos el estado. Aquí. Ya. Entonces estábamos en la opción de registrar. Si es que las validaciones de ingreso son igual a false, ya vimos que si es que se ponen en false es porque los cuadros están vacíos o están mal llenados. Nos va a retornar, o sea, se va a salir. ¿Ya? Y si es que el registro del código toma la caja de texto que guarda el registro del código es menor a 1, o sea, la longitud. El registro del nombre igual es menor a 1, el registro de la contraseña igual es menor a 1 y el registro del correo es igual o menor a 1, entonces también se va a salir porque no hay correos, no hay contraseñas, no hay nombres de un solo dígito o de un solo carácter. Si es que no pasa de esto y el registro del código es diferente de lo que pasó arriba y el registro del nombre es diferente, el registro de la contraseña es diferente y el registro del correo es diferente, entonces creamos una instancia de manejo usuarios. ¿Por qué de manejo usuarios? Porque ya vimos que creamos una lista de usuarios, es decir, un array list de usuarios y creamos un nuevo usuario. Este usuario hemos declarado una variable de tipo usuario. ¿Para qué? Para poderle utilizar dentro del mismo. Entonces, el usuario creamos una instancia de usuario. Y dentro de usuario ya habíamos visto qué atributos y qué nos va a hacer esa clase. Entonces, tomamos lo que tiene el registro del código y lo ponemos en el código. ¿Qué es setCódigo? setCódigo es una función que nos va a tomar el código y nos va a guardar en código. Bien, continuamos con... Y así va a ser lo mismo con setNombre, setClave y setEmail. O sea, nos toma el nombre y nos guarda en nombre. Nos toma la clave o contraseña y nos guarda en clave. Nos toma el correo y nos guarda en email. Y como está guardándonos dentro de esta clase nos guardará dentro de usuario, sería como un registro de una persona. Y así se va a ir creando listas de personas con muchos registros. O sea, se crea una persona y esa persona tiene un registro. Va a crearse la siguiente persona y también tendrá un registro. Al crear la siguiente persona también tendrá un registro. Bien, si es que todo esto y el guardar usuarios, vamos a ver qué hace en guardar usuarios. En guardar usuarios llamamos al manejador DB. ¿Por qué? Porque ahí estamos conectando la base de datos. ¿Para qué? Para que este usuario se me guarde en la base de datos con los datos que ingresó el usuario por el teclado. Es decir, que si yo ingreso Gaby como código y Gabriela Verdugo como nombre, esos datos se deberían guardar en la base de datos. Y nos retorna un punto DB, nos retorna una instancia de eso, o sea, nos retorna verdadero o falso, porque es de tipo booleano. Y aquí tenemos esta función. Bien, continuando con el registro de usuarios. Si es que todo esto salió bien y nos retorna true, nos va a salir que el usuario está grabado. Y creamos una nueva identificación de usuario. O sea, creamos una instancia de la pantalla principal. ¿Para qué? Para que cuando yo vaya a ingresar de nuevo, solo ponga iniciar sesión y me aparezca esa pantalla porque todos los datos ya fueron guardados. Caso contrario, el usuario no se registró correctamente. O si no, nos va a pedir que ingrese los datos del usuario si es que los cuadros de texto están en vacío, si es que alguno está en vacío. Muy bien. Vamos a la función de iniciar sesión. Ya. Aquí crea una instancia de identificación de usuario y la hace visible. ¿Por qué crea una instancia? Ya creamos en el registro una instancia. Aquí estamos llamándola.
haciéndola con un new, la llamamos y le ponemos .setVisible porque para que nos aparezca la ventana para que nosotros podamos iniciar la sesión. Esto lo vamos a hacer en este momento. Bien, si yo ingreso un usuario que no está registrado o el usuario está registrado y la clave no es esa, entonces nos va a aparecer el cuadro de diálogo que les había dicho. El usuario o la contraseña son incorrectos, verifíquelos. Vamos a registrarse y nos aparece la ventana de código, nombre, contraseña y correo electrónico. Si yo ingreso un nombre, este nombre nos va a salir dentro de nuestro reproductor ya cuando estemos en la ventana reproductor. Ahora vamos a ingresar la contraseña y el correo electrónico. Y si es que se registró correctamente, nos va a salir un mensaje de registro correcto. El usuario no se registró correctamente. ¿Por qué? Porque este usuario ya debe de estar repetido en la base de datos. Entonces, vamos a crear otro usuario. Con el nombre de Celina Belezaca y la contraseña. Vamos a registrarle a este usuario. Ya, veamos qué está pasando dentro del código. Ya, muy bien. ¿Por qué nos estaba saliendo que el usuario no se registró correctamente? Porque esos usuarios ya existían dentro de la base de datos. Entonces no podemos volver a registrar el mismo usuario dos veces. Vamos a registrar otro usuario. Le asignamos una contraseña y un correo electrónico. Entonces registramos este usuario. Nos sale usuario grabado y nos lleva a la pantalla de inicio. Eso es lo que hacía antes. Y entramos con este usuario. Aquí tenemos que ingresar con el código. Y ponemos iniciar sesión. Entonces nos aparece reproductor para Fernanda Chávez. Nos aparece el nombre en esta ocasión. En la opción de buscar vamos a buscar una canción que se encuentre en la lista de reproducción. En el asterisco vamos a agregar una canción a favoritos, es decir, seleccionamos una canción y aplastamos este botón y se añade a la lista de favoritos. Con el más vamos a agregar canciones. Con el E vamos a eliminar una canción seleccionada. Seleccionamos la canción y presionamos este botón y se elimina la canción. Con vaciar eliminamos todas las canciones. Tenemos los botones de reproducir, detener, anterior, siguiente y que se reproduzca aleatoriamente todas las canciones. Y cerrar sesión. Bien, aquí encontramos el volumen para subir o bajar el volumen dentro de la misma. La barra para adelantar o retrasar una canción. Aquí donde está 0000 nos va a aparecer el tiempo que la canción se está reproduciendo. El álbum, si es que la canción se carga con un álbum, nos va a aparecer el álbum. Caso contrario nos aparecerá null. Muy bien, vamos a continuar explicando. Y cerrar sesión, se cierra con todos los cambios que haya ejecutado el usuario. Y vamos a esa ventana. Cuando tenemos que agregar canciones, vamos a crear un objeto de tipo JFileChooser. ¿Esto por qué?
porque nos dé elegir entre todas las opciones que tenemos o entre todas las carpetas o documentos que tenemos dentro de nuestro equipo para cargar las canciones. Y con este ya podemos cargar solo canciones seleccionadas o toda la carpeta que contiene todas las canciones. En esta línea estamos restringiendo la entrada de otros archivos que no sean MP3, ya que nos va a cargar solo canciones que estén en formato MP3. Muy bien. Y declaramos una variable de tipo largo y esto le agregamos a los archivos y sacamos la longitud. ¿Para qué? Para que cuando haga siguiente o para que cuando haga anterior tengamos la longitud de todas las canciones y vaya recorriendo. Y con un aleatorio se genere como una función randonómica para así ir reproduciendo todas las canciones. Entonces guardamos dentro de la variable string s un vacío y dentro de la variable as también vacío, y esto lo recorremos con un for hasta largo incrementando 1. Bien, y nos preguntamos si es que la ruta del archivo está bien, si es que hemos cogido bien la ruta del archivo para que se pueda reproducir. Una vez hecho todas estas excepciones de que si está bien la ruta del archivo o no está bien, nos vamos a declarar un string de tipo key que tendrá el autor y el título. Y en el s que guardamos como una variable vacía de tipo string vamos a guardar el autor, y en as vamos a guardar el título de la canción. Y si es que estas están en el null, entonces solo le guardamos con espacios en blanco, solo le guardamos en vacío. Y creamos una instancia de la canción new canción. ¿Qué atributos tenemos en canción? Tenemos el nombre y el ID. Declaramos el constructor de la clase, el nombre con vacío y el ID inicializado en 0. Entonces tenemos los respectivos set y get para estos atributos: set nombre, set ID, get ID y get nombre. Regresando a la ventana reproductor. Entonces se guarda el nombre de la ruta y el ID comienza en 0 para el contador e inicializarlo en 0. Y se guarda en 1 o si no incrementamos el contador más 1. Y creamos una lista que se llama lista solo t, que es de tipo array list, es decir, va a tener una lista de arrays. Y con este vamos a ir guardando aquí las canciones en un array. Entonces se guarda en la lista las propiedades del array list son .add, .remove, .del para agregar, remover o eliminar canciones. Entonces agregamos la canción e incrementamos el contador para que vaya sabiendo cuántas canciones hemos ingresado. Y así se hace la carga de canciones. Ahora, con eliminar un elemento. Tomamos la longitud de todas las canciones que han ingresado, si es que es mayor a 0, porque no podemos eliminar canciones que no hayan o no se hayan cargado. Entonces declaramos a un entero de fila para saber cuántas filas estamos teniendo, si es que está sonando la canción o si es que no está sonando. Si es que no está sonando estaría en -1. Ya, si la fila es mayor a -1, entonces entra. Y declaramos una variable de tipo string texto y nombre que nos va a tener en la variable modelo, que también es un default list model, que también nos cargará una lista. Y agregamos el elemento fila a esta lista de default list model. Bien, una vez que ya hemos hecho eso, también cargamos el nombre y el ID le pasamos a entero. Ya, cuando tengamos el largo, o sea la lista ya cargada completamente, sacamos el largo y podemos mover el elemento seleccionado. O sea, seleccionamos con el mouse y aquí en esta parte lo removemos, lo eliminamos. Y de la lista también lo eliminamos. Y de la lista C, que es una lista auxiliar, también lo vamos a eliminar.
o sea que es un array list de canciones auxiliar, también lo eliminaremos. Y así recordemos hasta que la cola esté completamente ordenada, es decir, que esté sin la canción que queremos eliminar, y estas canciones están dentro de un J combo box. Ya, ahora vamos a vaciar todas las canciones. Preguntamos si es que la longitud de la lista es mayor a 0, o sea, si es que existen canciones, ponemos al modelo remove all elements, es decir, que nos elimine todos los elementos. Y de la lista C también, porque es un array de lista de canciones. Y de la lista. En lista C estamos guardando las canciones de favoritos y en lista las canciones. Entonces está sonando, debería estar en -1. ¿Por qué? Porque ya no va a estar sonando porque hemos removido todos los elementos. Y si es que no hay elementos, vamos a agregar y no hay canciones, nos va a aparecer un mensaje de no hay canciones. Ahora, con la función agregar a favor de play, nos preguntamos igual si es que la lista es mayor a 0 y el estado está en pause o el estado está en play. Si es que está en play también lo podemos poner en pause. Y cabe recalcar que estamos usando la librería de Basic Player y dentro de esta librería tiene Basic Player Exception, Basic Player Controller. En este caso estamos usando el Exception. ¿Por qué? Porque si no está sonando, no está en pause, estaría en stop. Si se pregunta que está en stop, no va a estar ni en play ni en pause. Y cuando está en play podemos hacer stop y pause. Eso lo controlamos con la librería de Basic Player Exception. Ahora con el stop. Nos preguntamos si es que el estado de la canción está en play o en pause. Si es que está en play podemos hacer a la canción siguiente o a la canción anterior. Entonces ahí llamamos a la función stop. Click.stop, que es una de los atributos de la librería de Basic Player. Entonces detenemos y segundos y minutos, segundos 1, minutos 1 y horas 1 se nos ponen en 0. Es decir que se va a volver a inicializar. Es decir que también el contador de la canción, el tiempo de la canción que se está reproduciendo también se va a volver a inicializar. El álbum se va a poner en nada y las descripciones también se va a poner en nada. Y esto es lo que hace la ventana reproductor en la opción stop. Para la opción anterior, en todas estas opciones tenemos que preguntarnos el largo de la lista, si es que es mayor a 0 para poder hacer todos estos pasos. Y si es que el estado está en play o está en pause. O si no, podemos hacer stop y el valor dado. Hemos declarado una variable de tipo valor dado. Vimos que era anterior. Como está sonando, valor dado va a estar en 1. Y si es que queremos ir al anterior, tenemos que hacer al valor dado decrementable. Es decir, para que vayamos decrementando y vayamos a la anterior canción. Mientras que acá se va a ir incrementando 1 cuando vayamos pasando las canciones y eso va a quedar en valor dado. Y cuando vayamos retrocediendo nos va a quitar 1. Ya, si es que ya no hay canciones y ya hemos retrocedido todas dentro del J Combo Box 1, estamos guardando todas las canciones, es decir, podemos visualizar las canciones de ahí. Entonces nos va a mostrar un mensaje de que ya no hay más canciones. O si es que no es formato MP3 y hemos cargado la canción, nos va a mostrar un mensaje de elemento movido o dañado. Y si es que la canción no se cargó adecuadamente, archivo no disponible para reproducir. Y el valor dado va igual decrementando. Y al final se queda en valor dado en el número de la canción en la que estemos. Ahora para siguiente. Hacemos la lista .6 si es mayor a 0 y nos preguntamos si es que está en play o en pause. Esto va a ser lo mismo que la función anterior, nada más en vez de
decrementar, esta vez va a incrementar. El valor dado va a ir incrementando. Es decir, que si nos encontramos en una canción, para pasar a la siguiente le incrementa más 1. Es decir, supongamos que estamos en la 5, le incrementa más 1, es decir, ahora queda en el valor dado la posición 6. Y así también nos va a cargar elemento movido o dañado o archivo no disponible. O si ya no hay más canciones por recorrer, no hay más canciones. Continuamos. Aquí donde dice Center tenemos el balance de la canción, o sea, es decir, podemos ir para atrás y desbalancear, o podemos tener balanceada, o podemos subir el balance de la canción. En el botón de cerrar sesión, ya vamos a tomar todas las cosas que hizo el usuario para guardarlas. Muy bien. Entonces, si es que el estado está en play o está en pause, el momento que vayamos a cerrar sesión se va a poner en stop, es decir, el clic va a estar en stop y eso controla la librería de Basic Player Exception. Bien, recorremos la lista, la longitud de la lista para grabar las canciones. Entonces vamos grabando las canciones con la función guardar canción. ¿Y qué hace guardar canción? Llama manejo de canciones, que ya habíamos visto que hace. Entonces creamos una nueva instancia de manejo canciones y guardamos la canción, que esta función está dentro de guardar canciones. Y aquí lo que hace en guardar canciones, ¿qué hace? Llama a la base de datos, ¿para qué? Para ir guardando la canción en la base de datos y para luego recuperar esa canción a nuestro programa y que se pueda cargar. Estamos en ventana reproductor y guarda la lista de canciones. Ahora, para guardar la lista de favoritos, recorre igual la lista C1, que es la lista de favoritos, la longitud de la lista C1. Y de igual manera me va a guardar en la base de datos en las siguientes tablas que ya les mostraré. Y como es la función salir, hecho esto, se va a destruir la ventana, o es decir, se va a cerrar todo el programa. Ahora, las tablas que contienen mi base de datos. He creado la tabla canción, donde va a estar todas las canciones que el usuario cargue. Así entre otro usuario va a quedar todas las canciones que el usuario haya cargado, a menos que hayan sido borradas. Vamos a los usuarios. Como no hemos cargado ninguna canción, no tenemos ninguna canción cargada, y es decir, está en vacío. Con la tabla de usuarios, hemos hecho todos estos usuarios para prueba. Entonces estos usuarios me quedan registrados, y como vimos, no podemos crear un nuevo usuario si es que el usuario ya está repetido, es decir, no podemos duplicar el mismo usuario. Eso hace en la tabla de usuarios cuando guardamos, cuando recién recorremos el programa, nos va a guardar el usuario en la base de datos. Y las canciones por usuario, que tampoco hemos agregado a favoritos, por eso se encuentra en 0. Pero aquí nos va a ir guardando todas las canciones que nosotros demos clic y las agreguemos a la lista de favoritos. Entonces ahora voy a recorrer. Y me queda el reproductor, como lo habíamos dicho, y si es que no hemos entendido alguna cosa, podemos ir al código y ahí está todo lo que hace este programa. A continuación les mostraré la ejecución del mismo, para cargar las canciones, para escuchar, para adelantar, para reproducir, para poner stop, para eliminar una, para subir el volumen. Mostraremos a continuación. Cabe recalcar que para usar la base de datos de Access es necesario establecer la conexión que yo he hecho en este caso, porque si es que no hacemos eso, no nos va a coger y nos va a salir error en el driver. Eso lo controlamos dentro de las excepciones. Y nos sirve solo para Windows 7. Como ven, aquí estoy trabajando en Windows 7.
Si es que ustedes desean trabajar en Windows 10 con la misma base de datos, deberían importar otro tipo de librería y deberían establecer otro tipo de conexión. Les dejaré el link explicando este tipo de conexión. Bien, y dentro de las imágenes, son solo que he cargado las imágenes con las que yo he diseñado las pantallas que se les muestra al usuario. Entonces, a continuación, vamos a ver lo que hace este reproductor. Beats fast, colors and promises. How to be brave? How can I love when I'm afraid to fall? But watching you stand up. Te estoy hablando a ti la que no escucha, a ti que con lo que te sobra me darías la luz para encender los días, a ti que juegas a ganarme cuando sabes bien que lo he perdido todo, a ti te estoy mis besos, a ti ya no te queda nada. A ti ya no te queda nada, nada. A ti que por despecho estás pensando con los pies. A ti que me dejaste solo incluso cuando estabas en mi compañía. A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada, nada. Something flavor, aventura. Hello? Solo escucha. Son las 5 de la mañana.
cada quien.